Buenos días, docente y estudiantes de la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gerencia de Proyectos de Ingeniería, del curso taller de Proyectos Nacionales. En esta oportunidad vamos a tratar del tema Análisis de la dinámica de sistemas de la delincuencia juvenil. Como integrantes del grupo número 7 son Johnny Junes Jerónimo, Robert Alba Burgos y quien les habla Jorge Luis Carrión López. Primeramente vamos a hablar del marco conceptual. ¿Qué es lo que entendemos por delincuencia? Delincuencia viene a ser un acto ilícito o delictivo que es realizado por una o un grupo de personas en un determinado lugar. Esta tiene diversos niveles, como desde un robo menor hasta un crimen organizado. En la actualidad, la delincuencia es uno de los más grandes problemas que nos viene aquejando a la sociedad peruana. Pero gran parte de esta población delincuente se ha venido formando desde su juventud, lo que hace que la población delincuente joven sea de gran importancia en nuestro análisis de la delincuencia juvenil o actual. ¿Cuál es la problemática a abordar y cuál es su implicancia en nuestro entorno? El problema de la delincuencia juvenil en el Perú es el del tipo complejo y multicausal. Quiere decir que su comportamiento no es lineal y que se origina de diferentes causas. Incluso se podría pensar que el comportamiento del sistema de la delincuencia juvenil en nuestro Perú puede ser impredecible por la cantidad de factores variantes que alteran al sistema. A continuación, vamos a ver un cuadro estadístico de criminalidad, seguridad ciudadana y violencia del periodo abril-junio 2021, registrada como fuente de información del INEI. Aquí vamos a ver los principales indicadores de seguridad ciudadana, que para este caso tenemos denuncias por comisión de delitos contra el patrimonio, contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la seguridad pública, contra la libertad y entre otros. Donde aquí mostramos o se muestra que en el año 2016 se obtuvo 355.876 casos. En el año 2017, 399.869 casos. En el año 2018, 466.088 casos. En el año 2019, 446.508 casos. En el año 2020, 320.819 casos. Y por último, en el año 2021, 85.622 casos. Así también tenemos denuncias por comisión de faltas, donde vemos que en el año 2016 se registraron 264.793 casos. En el año 2017 se registraron 274.345 casos. En el año 2018, 84.132 casos. Y por último mencionar que en el año 2021 se registraron 26.289 casos. En ambas denuncias registrados por el INEI, vemos que estos casos fueron decreciendo desde el año 2016 hasta el año 2021 de manera exponencial. Ahora, vamos a abordar lo que es la delincuencia juvenil. Consideramos que delincuencia juvenil desde un punto de vista jurídico es que aquellas personas menores de 18 años desarrollan conductas tipificadas como delitos en el Código Penal. ¿Cuáles son los factores de riesgos que intervienen o que afectan, en este caso, a la delincuencia juvenil? Los factores son por índole familiar, que viene a ser por hogares destruidos, por infancia abandonada, por la falta de comunicación de los padres. En el índole social puede ser por la afición a las drogas, por el alcoholismo, entre otros. Con respecto al índole educativo,
la falta de políticas educativas, la presión de grupos de amigos en las instituciones educativas. Y como factor socioeconómico tenemos la pobreza y la falta de oportunidad laboral a nuestros jóvenes. En el cuadro número 2 mostramos los adolescentes que han estado implicados en actos contra el patrimonio. En este caso, fuente de información proporcionada por el INEI desde el año 2016 al año 2020, donde aquí vemos que a nivel nacional en el año 2020 se han registrado 1.725 personas menores de 18 años implicados en delitos contra el patrimonio, que puede ser el hurto, el robo, la estafa, la apropiación y entre otros. Y vemos que la mayor parte de actos delictivos contra el patrimonio se han registrado en los departamentos de Lima, con 528 casos, en Lambayeque, con 167 casos, en Cusco, con 116 casos, y así por último, en Tacna, con 5 casos. También cabe resaltar que en los departamentos de Huancavelica y Moquegua no se presentó ningún tipo de actos contra el patrimonio. En este cuadro número 3 vamos a mostrar los adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Bueno, esta información se obtuvo del PRONASEC, que viene a ser el Programa Nacional de los Centros Juveniles, donde nos indican que de la población total, que es de 2.922 adolescentes, tienen conflictos con la ley penal, de los cuales 2.737 son varones jóvenes o adolescentes, que representa el 94%, y 185 mujeres adolescentes, que representa el 6%. Aquí cabe resaltar que los adolescentes que están en conflicto con la ley penal, aún estando privados de su libertad e internados en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, ellos tienen el derecho a seguir su proceso de educación, donde en estos centros juveniles de rehabilitación, los jóvenes son, son participan en encuentros matinales con la finalidad de tener una interacción entre los educadores sociales y los adolescentes para poder mantener un adecuado grado de confianza, guiarlos y estimularlos en las tareas diarias, fomentarles el diálogo, reforzar los logros a alcanzar y ver sus competencias para poder continuar esforzándose con responsabilidad en todo su proceso de cambio. También se hacen módulos educativos, se hacen talleres de formación con la finalidad que los jóvenes puedan manejar, en este caso, su ansiedad y el desarrollo de la madurez personal mediante el desarrollo de sus labores productivas. Aquí tenemos en el cuadro número 4 la población según el tipo de infracción en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, donde aquí mostramos un histograma de todos los actos delictivos, considerando desde el robo agravado, violación sexual, homicidio calificado, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, homicidio simple, extorsión, lesiones graves, entre otros, donde vemos que todos los de estos casos, que son 884 adolescentes, han cometido una infracción contra el patrimonio, de los cuales 770
que representa el 44.7%, se encuentra por robo agravado. 58 adolescentes, que representa el 3.4%, por hurto agravado. Y 50 adolescentes, que representa el 2.9%, por extorsión. Y por último, hurto simple y robo, que viene a 6 adolescentes, que representa el 0.4%. Bueno, de acuerdo a esta información obtenida, vemos que la infracción más cometida contra el patrimonio viene a ser el robo agravado. Esto de acuerdo a la información igual proporcionada por el PRONACEC, Programa Nacional de Centros Juveniles. A continuación, la metodología que vamos a tratar para poder hacer un análisis y una simulación en base a esta problemática nacional que es la delincuencia juvenil. Vamos a utilizar la sistema de dinámica mediante el programa o software Benzin. Primeramente, debemos entender que la dinámica de sistemas es una metodología para la construcción de modelos de simulación que trata de realizar estudios de relaciones causales existentes entre las partes del sistema, usado para tomar decisiones de entornos complejos, el cual utiliza los diagramas Forrester o diagramas causales, y el cual nos va a permitir ayudar a crear la simulación utilizando la computación, ayudar a tomar decisiones para solucionar problemas. Y esto se aplica en todos los ámbitos actuales del conocimiento, como que para este caso nosotros estamos utilizándolo para tratar lo que es la delincuencia juvenil. ¿Cuál es el objetivo de la dinámica de sistemas mediante el software Benzin? Es analizar y modelar el sistema dinámico de la delincuencia juvenil, realizar un diagrama causal o mental que represente los factores que estén relacionados con el sistema de la delincuencia juvenil, crear diferentes escenarios sobre el tema con sus respectivas simulaciones. A continuación vamos a mostrar los factores de la delincuencia juvenil. Por ejemplo, en este caso tenemos factores sociales, factores educativos, factores socioeconómicos y factores familiares, los cuales son afectados por hogares destruidos, infancia abandonada, falta de comunicación, la pobreza, falta de oportunidades a nuestros jóvenes, la adicción a las drogas, el alcoholismo, la falta de políticas educativas, la presión de los grupos de amigos en las diferentes instituciones educativas. A continuación vamos a mostrar un modelo Forrester, donde representa una visión sistemática de la delincuencia juvenil en el Perú. En este caso, hemos modelado o hemos considerado en nuestro diagrama Forrester, el cual ha sido analizada mediante el diagrama causal o un diagrama mental. Hemos venido interrelacionando todas estas variables de caja, que son población peruana y jóvenes delincuentes, mediante cada uno de los factores que afectan a la delincuencia juvenil. Perdón. En este caso, hemos considerado como factores estas variables: la pobreza, el índice de estrés de pobreza, el índice de delincuencia, conductas antisociales familiares, influencia amigal negativa, deserción escolar. También hemos considerado como variables el gasto público en la educación por el alumno, la calidad de crianza, los valores, las faltas de oportunidades, el índice de discriminación y la población joven, el cual ha sido tratada mediante
una tasa de población joven. Todas estas variables han tenido una incidencia directa con lo que es los jóvenes delincuentes, que viene a ser nuestra variable de caja que estamos analizando. Jóvenes que cometen delitos y jóvenes rehabilitados. A continuación de nuestro análisis del modelo, mediante el modelo de dinámica de sistemas, Benzin, el modelo lo hemos iniciado desde el año 2010 hasta una proyección del 2050, obteniéndose como resultados en la variable de estimación de jóvenes delincuentes. Como comenté inicialmente, este diagrama, mediante el sistema de dinámicas, mediante el software Benzin, nos permite realizar un análisis respecto a nuestra variable de estimación a corto, a mediano o largo plazo, que para este caso hemos analizado lo que son los jóvenes delincuentes. Haciendo un análisis, se ha verificado que mediante la información ingresada, registrada en cada una de estas variables, que vienen a ser factores que influyen directamente contra lo que es nuestra variable caja, jóvenes delincuente, el cual se ve afectado directamente por las variables de flujo de entrada y salida, hemos obtenido los siguientes resultados. Que en el año 2010, esto de acuerdo a la información registrada por entidades públicas, en este caso el INEI, hemos obtenido que 4.736 jóvenes son delincuentes, y así ha venido creciendo de manera exponencial hasta el año 2017, con 5.849 jóvenes delincuentes. Bueno, y vemos que a partir de ese año, mediante las variables que hemos venido utilizando para poder hacer el análisis y poder reducir esta brecha, que es por delincuentes, jóvenes delincuentes, perdón, se ha venido reduciendo a partir de ese año, del 2017, hacia el año 2050, que era nuestra proyección. Vemos que los cuadros estadísticos tienen una decreciente a partir desde el año 2017. Asimismo, con respecto a lo que es jóvenes rehabilitados. En el año 2017 fue el pico más alto que se obtuvo de jóvenes rehabilitados. Posterior a ello, fue decreciendo hasta el año 2050. Esta información obtenida mediante este cuadro estadístico arrojado por el software Benzin es de acuerdo a la data histórica ingresada en algunas de las variables que tienen factor tiempo,
y otras variables que han sido relacionadas mediante fórmulas que nos permiten tener una incidencia con respecto a esta variable. Bueno, esto es el modelo Benzin que nos ha permitido hacer un análisis de esta variable de caja que hemos tomado como problemática a tratar, que es la delincuencia juvenil, que para este caso hemos logrado o hemos visto el comportamiento con respecto a la incidencia de cada una de estas variables que son factores que influyen en los jóvenes delincuentes. Como conclusiones, tenemos que la pobreza es un factor importante, más no determinante de la delincuencia juvenil. La delincuencia es un proceso que se va agravando en el adolescente mientras éste socialice y normalice con la delincuencia. El factor familia y educación es una de las variables blandas que más afectan a un joven al momento de querer delinquir. Bueno, estimados alumnos y docente, se ha concluido con nuestra exposición. Muchas gracias.